yo no tengo cómo explicar esto, de verdad, no tengo cómo explicar este lugar. ¡Wow! La primera vez en lo que llevo haciendo vlogs que no he dejado de grabar, porque es que siento que en cualquier momento me puedo perder algo fascinante, más fascinante de lo que veo en un momento, o sea, es como... Bienvenidos al Santuario Flora y Fauna Los Flamencos en La Guajira, Colombia. Bienvenidos a esta aventura por uno de los santuarios de aves más increíbles de América. En más de 7.000 hectáreas protegidas está la casa de los majestuosos e imponentes flamencos rosados del Caribe. Acabamos de llegar a Camarones, esto es un pequeño pueblo que está ubicado a 152 kilómetros de Santa Marta y a solo 26 kilómetros de Riohacha en el norte de Colombia, en el último departamento, el departamento más al norte de Colombia, llamado La Guajira. Y es un pueblito pues muy sencillo, como pueden ver por aquí, muy sencillo, que queda junto al mar y queda junto a los manglares, donde queda el Santuario de los Flamingos de Colombia, que es lo que vamos a visitar. Y nos vamos a quedar en este hostel que ven acá. Ya les voy a mostrar cómo es la habitación, y tiene su parqueadero y todo, y nos vamos a quedar acá por una noche. Vamos a recorrer el pueblo, vamos a ir a la playa, vamos a comer algo, vamos a probar el plato típico de acá, que es hecho obviamente con camarones. Ya les voy a contar por qué hay tanto camarón y por qué llegan los flamingos a este lugar de Colombia específicamente. En esta época del año corremos la suerte, nos dicen que los vamos a encontrar, pero vamos a ir mañana temprano, porque es la mejor hora para ver los flamingos rosados, los flamingos del Caribe, porque así se le llama a esta especie, y muchísimas especies de aves más, de mamíferos, de reptiles, de crustáceos, de todo, porque es un parque natural y una reserva protegida de Colombia. Así que aquí empieza este viaje, vamos a dar una vuelta, vamos a recorrer el pueblito, vamos a ver qué tiene su gente y sobre todo su magia, porque esto es un lugar hermosísimo que no es muy visitado, y eso es lo que quiero que ustedes sepan, que conozcan este paradisíaco lugar de Colombia y todo lo que ofrece, además de los flamingos. Así que vamos para allá. Estamos aquí en la playita de Camarones, muy sola. Pues hay una gente ahí, pero no es muy congestionada, la verdad. Eso es un lugar que es turístico, pero no es tan conocido, pero es muy bonito porque de verdad que está muy bien conservado. Es un pueblito muy pequeño, la playa está bien, pues obviamente es un poquito oscura, pero está buenísima para venir, sentarse y ver el atardecer. Que déjenme contarles que la aventura hasta ahora comienza. Llevamos solamente aquí un par de horitas y estamos hasta ahora como habituándonos al lugar. Vamos a almorzar, obviamente yo voy a pedir algo con camarones porque dicen que son obviamente muy frescos y de buen tamaño. Eso lo vamos a comprobar en un ratico y espero que les guste muchísimo esta aventura. Espero que la disfruten porque ya saben, vamos a ir al Santuario de los Flamencos y vamos también a aprovechar la tarde para conocer qué nos ofrece este lugar de Camarones, no solamente sus playas, su gente, sino también si hay vida nocturna, no lo sabemos, así que vamos a comprobarlo. Pero mientras tanto, una tomita hermosa de esta playa para provocarlos que se queden en este video. Bienvenidos a Camarones en La Guajira de Colombia. Vamos a ir a almorzar allá en estas chocitas frente al mar. A ver qué pidió el señor. Camarones al ajillo. Ajá. Con arroz con camarones. Y ensalada de camarones y patacón de camarón. Y el mío es así más sencillito, arroz con camarones, patacón y ensalada. Vamos a ver. No le veo ni un solo camarón a este arroz, pero con juagado de camarón.
Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto, Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Ahí ven. Buenas, ¿cómo estás? Ah, están bajando cocos. Allá está trepado ese hombre, bajando cocos. Ella lleva 6, 7. Pero mire todo el amor, mire todo el amor. Mire cómo está tan hermosa, tan amorosa, carajo. ¿Tienen nombre o ni idea? No. Y ese Firu, mire. El otro Firu. Hola, Firu. Vamos a ir a descansar un ratico. Lo que queremos es como salir por la noche a conocer un poquito la vida nocturna del pueblo. ¿Qué pasa? ¿Qué se come? ¿Qué se toma? Y cómo se vive en Camarones. ¿Cómo? Yo es que dejé ese carro abierto. Dejé el carro, vea, eso se llama TDAH. Y esos son los cuarticos. Como pueden ver aquí la camita. Está muy buena. Televisor. Por aquí, no sé, un lugar para poner las maletas. Y un baño súper sencillo, pero súper cómodo. 50.000 pesos y tiene aire acondicionado. Así que aquí nos vamos a quedar esta noche para despertarnos mañana temprano a las 7 de la mañana e irnos a nuestra aventura. Que ya saben, muy barato, recomendado Hostel Flamingos para que vengan y se queden por acá. Hola, ¿qué tal? Hola. Un restaurante por acá y después ¿dónde hay para tomarse una cerveza o algo así? ¿Al lado del cementerio el bar? Ah, sí, sí, sí. Allá nos vemos. ¿Te dijo que nos vemos allá o qué? Allá nos vemos más tarde. Hola, hola. Un restaurante por acá, como para comerse un perrito caliente o algo así. Venimos aquí un ratico a dar una vueltica por la noche al pueblito de Camarones. Y pues lo que vemos es pues mucha gente muy calmada aquí en la placita, compartiendo con su familia, con sus hijos. Pues es un pueblo muy pequeño, así que no hay como muchas cosas que hacer. Así que vamos a ir a comernos algo. Sí, claro, hola. Mira, mira, vamos a venir a... hamburguesa? ¿Quiere hamburguesa o quiere una huevona? Hamburguesa, está bien. hamburguesa? Sí, clase aparte. Clase aparte. ¿Es tuyo? De mi hermano. Ah, bueno, está muy bonito. ¿Y el perro es de tu hermana también? ¿O no? La perra mía. Ah, esa es tu perra. ¿Cómo se llama? Y tiene 4 hijitos recién nacidos. ¿Cómo se llama? Ven que te van a saludar. Ven, ¿Cómo se ven. llama? Luna, ven. Luna, Luna. Ven. Venga, Luna. Luna no quiso. Ahí Me ves. pregunta, ¿quieres cerveza de litro o personal? Y yo, personal. ¿Cuántas? Y yo, 40. No, aquí gozan sabrosos, aquí disfrutan, aquí hay hotel donde bajarse, donde hospedarse. Sí, está bonito, Por nos si estamos la noche se quedando. emborrachan. Puedo amanecer acá, no tengo ningún No, problema. aquí todo el mundo amanece tomando, aquí nadie se mete con nadie. Por eso, yo ya Usted dormí. amanece ahí tomando, bailando sabroso y nadie se mete con nadie. Ahí baila, tú vas para allá y jala a bailar pareja hasta O sea, son ese bar de allá y este. Ajá. ¿Y cuál es mejor de los dos? Ya me Bueno, dijo yo que tenía ya mi acá. negocio ahí abajo, al lado del cementerio, el que está al lado del cementerio, eso lo tenía yo hace 3 años y me lo hicieron por cosas del destino. Tuve bastante enemigos y eso, mejor preferí cerrarlo, pero aquí es más glamuroso, la gente más de... Ah, sí, sí, sí. decente, más Pero ese se llena más tarde. No, sí, eso se llena, eso se pone así de mujeres, Ah, o sea, el otro no es tan glamuroso. puro peladito, se forman las peleas, aquí no, aquí es como más Ah, decente. mire, ¿sí ve? Él quería allá porque le gusta la pelea. No me gusta la pelea, lo que me gusta es que queda al lado de un cementerio. No, yo Entonces, tenía mi negocio al lado de... se llama La Última Lágrima. El que yo tenía ahí se llamaba La Nueva Bola. La nueva ola. ¿Y qué pasó? ¿Te aburriste? Sino que ahí hubo un muerto. Cuando los antimotines se metieron y mataron a un muchacho, pero no fue una salida. Porque había mucha revuelta o qué. No, ahí no había nada. Entonces, ¿por qué se Ellos metieron? como locos disparando. ¿Ah, sí? patadas, con decirle que yo llamé a Caracol Noticias, el Caracol que me entrevistara, yo pasé por salí por Caracol, salí por todos los noticieros. ¿Y eso hace cuánto fue? Cuando se levantó la pandemia, fue en el 2021, Ah, ok. 2022, en el 2022. Pero normalmente aquí no hay problema de nada nunca. No, esto que es sabroso, camarón de rico. Una
hamburguesita para la noche, para comer y podernos acostar ya a descansar, porque mañana nos espera un día full. Tiene jamón, carne, papitas. Está buena. Vamos a entrar al cementerio del pueblo de noche. Uy. No sé. Yo creo que no se ve muy bien acá, pero nos dice que este cementerio es muy conocido porque ¿qué? Porque tiene forma de casas, todas las tumbas, algo así. Vamos a prender la luz. La verdad no sé por qué nos dio por meternos acá de noche, pero lo vimos abierto y entonces dijimos, bueno, entremos a ver. Yo en la vida había entrado a un cementerio de noche, así que es interesante. Lo único que pasa es que no está tan creepy porque hay una fiesta al lado, entonces hay un bar al lado del cementerio, entonces estamos escuchando champeta mientras pasamos por el cementerio, pero si no hubiera música sí sería más creepy. Vamos a ver qué pasa. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar? ¿Hasta dónde es capaz de llegar? Hasta el fondo. Le encanta. Que cada vez más al fondo es un poquito más tenebroso. No, donde salga alguien acá, Mari, me salgo corriendo de acá. Lo más difícil sería ir hasta allá. Y allá. Caminemos, vamos un poquito más. Pues dicen que los únicos que asustan son los vivos. Pero ¿qué está haciendo? Para que cree cosas así como medio paranormales, esto puede estar bien denso. ¿Qué? ¿Qué ve? Uy, cualquier sombrita que veo ya es... Espérese. No me deje acá. Bueno, turismo creepy. Hay que seguramente verlo de día, pero nos recomendaron mucho. Uy, este está muy pro, vea, ¿no? Miren esto. No aparece quién es, pero debe ser una persona importante del pueblo. No sé qué piensan ustedes si de verdad uno debería de invertir tanto dinero en la tumba en donde simplemente nos vamos a desintegrar, pero bueno, creencias del mundo y su gente. Y ahora sale uno de acá y lo que tenemos es la última lágrima que queda ahí. Vinimos porque nos encontramos en un camino ahí todo destapado porque queríamos encontrar un lugar que nos habían recomendado que se llama Bendito Camarón y nos encontramos una persona ahí y se subió en el carro con nosotros y nos trajo a donde el cuñado porque nos van a preparar chivo mañana. Entonces, cuñado, ¿qué dice? ¿Qué más, cuñado? ¿Qué dice? Oye, hermano, bien. ¿Tu parte, cuñado? Ajá, dame la platica ahí para comprarle el churro. prima. ¿Usted quiere chirrinchi? ¿Chirrinchi? Ajá, ¿dónde voy a comprar churro? Pero no, yo quiero una copita para probar nomás. Pero es que esto es una botellita como de gaseosa. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 5.000 pesos la... Eso, No, entonces... una botellita pequeña. Me va a tirar los... ¿Y el chirrinchi lo hacen acá o no?
O lo traen ahí Eso lo los guayús, traen igual. los guayús, ¿cierto? Los arhuacos. Entonces ese es el cuñado que también hace el chivo. Es el man que te va a conversa con él. Nos falta 4 barras para completar. ¿Dijiste 5 lucas? Vale 10 el litro. Ah, este man, no pasas hambre. Toma. Vale, papo. Pero igual te los mereces, compa. Sí, se los ganó. Espérate. Vea, entonces, ese es el chirrinche. Ese es Esto es 1 litro. un litro. Pero barato, es barato emborracharse acá. 10 barritas nomás. Esta es mi segunda vez probando 3.14. chirrinche. El mismo. La misma fórmula. Vamos a ver qué cara pone. Si quieres, si mueve eso, no, ese man es más fuerte. Tú eres más bueno que yo. Parece un pisco, weón. ¿De qué lo hacen? De panela y pura panela y agua. Panela y agua, o sea, panela fermentada. Tiene un saborcito a uva como si fuera un pisco. ¿Por qué preguntan ustedes por la Alta Guajira? ¿O por qué hay mucho desnutriciones? ¿Por qué los niños sufren? Lo que pasa es que las mujeres, hubo un tiempo que ellos se casaban de temprana edad, así por ejemplo, del ejemplo de las niñas que están ahí. Ahora las niñas guayú se han despertado de eso. Antes, en aquel tiempo, cuando llegaba alguien así como usted, un blanco o un guayú que tiene más animales, chivo, llega y dice, oiga, me gusta ella. Entonces las niñas, por respeto del abuelo, del tío, de la familia que están rodeada, donde está rodeada ella, entonces sí, yo lo acepto. Entonces él lo va aceptando y se casa con aquella persona. Entonces, si es de 13 años, 14 años, tiene la posibilidad de tener 8 o 10 hijos en una sola casa. Claro. Entonces no hay trabajo. El niño se enferma, si es una niña se enferma. Entonces ahí llega la desnutrición. Entonces ahora en día las mujeres ya se han despertado, ahora están. Es por eso, claro, porque ya se ha calmado de ese reglamento. O sea, ya no hay tanto. Sí, ellos mismos se van a enamorar. Ellos también tienen sentimientos. Claro. para O sea, estamos enamorarse aprendiendo de un alguien. poco. Venga, pero antes, porque yo no lo voy a volver a ver, entonces tiene que presentarse, porque usted es un gran amigo que conocimos. Ah, bueno. Hágale, preséntese. Mi personalidad, mi nombre es José de Luz. Yo vivo aquí en la Boca de Camarón. Decirle a mis amigos que acabo de conocer, que son mis amigos en el momento. Somos los amigos ahora, Claro. Hoy es el momento, lo diría usted. Aquí se bebe y se emborracha. Igual regresen. sí. Sí. Pero invite a la gente para que venga por acá. Le invitamos a ustedes a través de estos amigos que tenemos nosotros. Le invitamos a ustedes que vengan ¿A dónde? aquí en la Boca de Camarones. Eso. Aquí en la Boca de Camarones, aquí donde los flamencos. ¿Qué hay para hacer acá? ¿Qué hay para hacer por acá? Aquí donde los flamencos y donde muchos turistas vienen. Que se den cuenta de esta belleza. Y mire cómo dejan a la gente después de tomar chirrinches. Triste y deprimido. Hola. Hola. Nos vamos justo en este momentísimo a subirnos en la canoa por la cual nos vamos a ir al santuario de los flamencos en la costa caribeña colombiana, en La Guajira. ¿Lo llevamos, hermano? Buenas tardes, bienvenido, mucho gusto, mi nombre es Julio, yo soy guía acá al santuario. Por este momento vamos a hacer recorrido adentro de esta laguna que se llama Navío Quebrado. ¿Cómo? ¿Es agua dulce? Ese está revuelto, entre el río y entre el mar también. Ahí al frente, mira, esa es la embocadura. Exactamente. Lo que usted ve ahí, ese techo azul, esa es la oficina Parque Nacional. Y ahora vamos a ir a visitar los flamengos rosados que se encuentran por ahí al fondo. Vamos a buscarlos, Sí, ¿cierto? Porque no que están en un lugar como exacto. claro. Entonces, ¿cuál es el primer recorrido que hacemos normalmente? Vamos a llegar donde están ubicados los flamengos rosados. Después de pronto buscamos otras clases de especies de aves, como el pelícano, garza, gaviota, pato espátula.
¿Qué profundidad puede tener esta agua en este momento? 70 centímetros apenas. Ah, ok, o sea que Sí, no se todo golpea. es alrededor. Nadie se ahoga. No, nadie se ahoga. Ah, mira, ahí está el Sí, ejemplo. mira los compañeros. ¡Eh! Ahí están pescando los chachos. ¿Qué se pesca acá? ¿Qué se pesca acá? Anchova, lisa y lebranche y robalo. Hay una época en el año en la que pescan, pero porque o sea, no pescan, recogen los peces porque se baja el agua y simplemente vienen a recoger los peces. Ese es cuando esta es laguna va secando. Sí. ¿Sí? Y lo que hace cuando ella se seca queda más allá y lo que hace los pescados porque ella está demasiado salada. Sí, ya está salada. La respiración lo corta la salada. Se pierde el oxígeno. Exactamente, y ellos se quedan bollados encima, sí. Y ahí los recogen y entonces es como una subienda Sí, para ellos. Y ellos ya están listos ya para hacer cachirra, mejor dicho. Ajá, ¿y en qué época del año más o menos pasa eso? Depende, a veces en mayo. Entonces significa que en este momento estamos en una de las mejores épocas para ver flamingos. Exactamente. Flamencos. Bueno, mire, ahí viene un pelícano. Nuestro guía estrella nos dice que una de las razones por las cuales toca navegar en vela, y la más importante para el turismo no solamente la protección del agua, en el momento de ir a hacer el avistamiento de aves de flamencos, pues no hay que hacer ruido porque los flamencos se ahuyentan con nada. Y si sale uno a volar, salen todos. El que le da por cazar flamingos, si sale a volar uno, perdió el año. ¿Cuáles son los, digamos, los depredadores de los flamingos, de los flamencos? Por acá, no. Nada, Somos nosotros. los seres humanos, ¿ven? Bienvenidos al santuario Flora y Fauna Los Flamencos en La Guajira, Colombia. Mire, ¿y este qué es? Esa es la fragata. Qué cosa tan hermosa, no puede ser. Mira las gaviotas. El sonido que hay, no sé si logran. El sonido son miles de aves cantando al mismo tiempo. Mire, ¿este qué es? ¿Este cuál es? ¿Este qué? Garza morena. Garza morena. O sea, ahí donde ven, tengo el ojo aguado y todo esto. Increíble. Pasa un flamingo allá. No, mire, ¿esos son flamingos también? Pato es pátola. Este es flamengo, pero más pequeño. Mírenlos. Yo no tengo cómo explicar esto, de verdad, no tengo cómo explicar este lugar. ¡Wow! O sea, uno se puede confundir con ellos y los flamencos, pues, cuando los ve lejos. Alto y tiene el pico diferente. Estamos rodeados de miles de aves exóticas. La primera vez en lo que llevo haciendo vlogs que no he dejado de grabar porque es que siento que en cualquier momento me puedo perder algo fascinante, más fascinante de lo que veo en el momento. O sea, es como cada que avanzamos es increíble. Y aquí hay que respetarlos a ellos porque esa es la casa de ellos, este es el lugar en donde vienen a reproducirse muchas de las aves, a diferencia de los flamingos, que los flamingos no vienen, o sea, vienen aquí a conseguir pareja, digámoslo así, pero aquí no desoban, en cambio, pero sí hay muchas de las aves que sí desoban acá. Uy, no, creo que Empujamos. ¡Ay! ¡Uy! ¿Cuál es la estadística de cuántas personas han perdido ojos acá por andar mirando aves? Bueno, vamos a regresarnos porque allá está cerrado
y necesitamos salir a la laguna que queda allá donde están los flamencos. Aquí la magia es encontrar. ¿Ese sí es flamenco? No, patos. Ah, sí, hermano. Me confunden los patos de espátula. Hay como diferentes tipos de mangle aquí, ¿no? Sí. Mangle dulce, mangle salada. ¿Cómo se diferencia? La diferencia del dulce tiene raíces para arriba y la salada tiene para abajo. O sea, este es dulce. O sea, este sería un manglar dulce. En los flamencos. El hombre tiene color fuerte. Es que es muy difícil porque cuando recién ellos ven algún movimiento o escuchan algo, salen volando. Así que es complicado que se nos queden quietos para poderlos grabar. Estamos haciendo el mejor intento para no hacer mucho ruido. Ya nos estamos acercando a 2. Pero creo que ya nos vieron y están ahí ya. Ya parece que nos vieron y dijeron aquí. Más o menos a qué edad ya empiezan a tomar la tonalidad. De 6 años hasta 7. ¿Cuánto duran? ¿Como 40 años? Dura duración de vida de 40 hasta 50. Ellos, para alimentarse, ellos meten toda la cabeza debajo del agua, el pico, y ahí van tragando debajo del agua, ¿no? Tienen mini filtro acá en la garganta. Tiene un filtro. Tragan con el lodo y lo que pasa es la alimentación. El lodo lo regresan para atrás. ¿Y les gusta el camarón o no? Pescado, ¿Nada? porque tiene la garganta muy delgada. Ah, ok. Cuellos. Entonces solamente se alimentan de las algas. Exactamente. Culturízate con Wander Catán. Todos los flamencos, o sea, vienen acá a enamorarse, digamos así. Cuando van a desovar, se van hasta Isla Margarita en Venezuela, porque son aves migratorias. Van a desovar a Isla Margarita en Venezuela porque es una laguna solitaria. Aquí como hay personas y también un poquito de amenaza para poner los huevos, entonces ellos van a desovar. Quieren su color por esas algas que comen de los sedimentos de los manglares, que son esos nutrientes, son los que les dan ese tono. Después de los 4 a 6 años de edad es que empiezan a tonar ese color rosa casi fluorescente. Y nos dicen que los que tienen el color más intenso son los machos. Se pueden distinguir entre machos y hembras por esa característica, por la altura, porque los machos son más o menos unos 20 centímetros más altos, o sea, tienen el cuello más largo, y el color intenso de los machos también. Las hembras tienen un color más pálido. Esto es tal vez lo más cerca que podamos tener a los flamencos. Vamos a ver hasta dónde llegamos, que nos hagan a volar. Así que es hora de poner a volar a mi aguilucho plateado para tener una vista asombrosa de los flamencos del Caribe. Se fueron. Bien. Un aplauso, bravo. Un aplauso para nuestro guía que le dio duro para poder llegar hasta acá. Rojo, lo que todo cero ahorita, mira. O sea, aquí en este pedacito hay como unas 10 especies de aves. Sí. ¿Cuál es coyongo? ¿El negro con blanco? Exactamente. Coyongo, mire, y ahí están. ¿Ahí se están apareando o qué? Sí. Están haciendo una danza de apareamiento allá donde pueden ver allá. Y les voy a presentar el ave más exótica de ese santuario. Es extraño verla. Normalmente suele subirse en las canoas, pero es peligrosa. Está en vía de extinción. Suele aparearse con todas las demás aves.
Encallamos acá, pero estamos viendo un montón de polluelitos. Dos polluelitos de garza morena. No se asusten, muchachos, tranquilos. O sea, esto es vida en su absoluta descripción. Vida, completamente vida. Es que el sonido es enturdecedor. ¿Un qué? Garza morena. Garza morena. Así que ya saben, venir aquí es un planzazo. Es económico, no es caro. El paseo al santuario tiene un costo de 45.000 pesos por persona, lo cual son un poquito más de $10, mientras yo me ahorco con unas ramas a deleitarse con este espectáculo de la naturaleza. Y esto fue todo. Queríamos ir a hacer una danza guayú, pero no nos dio el tiempo porque llovió mucho. Pero también hay un montón de planes, pero creo que el mejor plan es este, venir a hacer este avistamiento de aves en la calma que hay acá. Pues si por allá suena un pico, pero no importa, pero venir a estar como en ese mindfulness, conciencia plena, presente, observando y escuchando. Qué bonito es Colombia, qué bonito es Colombia. Bueno, entonces aquí tenemos a nuestro guía Julio, que los va a invitar para que ustedes vengan, lo busquen, hagan este parquecito con él, vayan a hacer el avistamiento de aves y además tiene todos los planes, ¿sí o qué? Acá los invito a que lleguen a nuestro santuario, el pueblo que se llama Camarones, cualquier cosa, estoy acá disponible, que quiera visitarme por acá. ¿Cómo es el número para que lo contacten? 321-430-1639, Julio Guía Los Flamengos Rosados. Y si lo buscan por redes sociales. Julio Puchainas. Listo, ahí ya saben que vienen con Julio y vea, recomendadísimo 100%, hermano. Muchas gracias por todo. Gracias. Estuvo increíble. Gracias a ustedes. Acá, compadre. Gracias a ustedes que llegan a visitarme por acá en nuestro territorio. Listo, mano. Con mucho gusto. Me encantó conocerlo. Ya. Gracias. Suerte. Chao. Y hasta aquí esta aventurota, espero que la hayan disfrutado, espero que les dé muchas ganas de venir por acá porque de verdad es barato, ahí la gente es increíble, es muy amable, es seguro, comida más o menos, pues porque obviamente a veces nos tiran un poquito durito, pero seguramente si ustedes buscan encuentran cosas muy económicas, sobre todo en el pueblo, aquí en la playa pues no tanto, y nada, que vengan y conozcan este lugar muy bonito. A nosotros nos tocó lluvia, pero y se vino. Nos tocó lluvia, pero espero que les haya parecido genial y que se apunten y se suscriban a este canal y me sigan en todas estas aventuras que vamos haciendo mes a mes, día a día, porque para mí es increíble crear este contenido para ustedes. Se vino el agua, nos vemos. Ha sido muriático, ha sido salicílico y ha sido un placer. Chao, chao.